Empezamos con el primer capítulo de visión general de inspección visual. Aunque ustedes no lo crean, como dice el programa de Ripley, creemos ver el mundo como es, pero en realidad vemos el mundo como somos. Entonces, si para nosotros es linda la lluvia, entonces nosotros, porque somos agricultores, porque no nos gusta el polvo, por lo que sea, entonces vemos un hermoso día el rato que amanece lloviendo. Si nosotros somos personas que que la lluvia nos obstaculiza para salir a un día de campo, para salir a pasear, etcétera, o se ensucia el carro, lo que sea, entonces le vemos que es un pésimo día. Entonces, nosotros vemos al mundo no como es, sino vemos al mundo como nosotros somos. La mayoría de pruebas no destructivas se realizan aplicando una energía tal como rayos X, ultrasonido, magnetismo a un elemento que vamos a probar. En lo que es inspección visual y ópticas, el medio de inspección, el medio de sondeo es por medio de la luz. El espectro electromagnético que ocupa tiene una frecuencia de 380 a 770 nanómetros, donde es capaz de excitar la retina humana. Nano, si no me equivoco, es 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10. A ver, ¿cuánto es nano? Nano. Nano es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, ya, nano. 10 a la, a ver, 10, 10 a la menos 9, correctísimo, perfecto, ¿ya? Entonces, nanómetros, ¿eso qué quiere decir? Solo para tener una idea, tenemos 380 metros, entonces vamos a caminar Un 9 microbio, pasitos, un ajá, microbio tiene 10 a la menos 6. O ya, sea, eso es tres veces más pequeño. No, ajá. 1000 veces más pequeño. Correcto. Si esto es un microbio, como dicen, sí, es 3 veces más pequeño. Entonces, ¿qué significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Eso sería en metros. Si vamos a milímetros, sería un metro, 1000 milímetros, 1, 2, 3. Aquí sería, estaríamos aquí, 0,000 380 milímetros. ¿Sí? Entonces esa es la longitud de onda. Entonces la luz circula en una onda. Entonces la distancia que tendríamos desde cresta a cresta, esta sería los 380 nanómetros. ¿Sí? Así de pequeñito es. Y esa longitud de onda llega hacia nuestros ojos y esa es la que nosotros podemos observar. O sea, cualquier luz con una frecuencia entre 380 y 770 nanómetros es perceptible por nuestros ojos. Lo que esté abajo de 380 no podemos ver y lo que esté arriba de 770 tampoco podemos ver. La inspección visual es la observación de un objeto de prueba, ya sea directamente con los ojos o indirectamente usando algún instrumento óptico para la evaluación de la presencia, lógicamente, ¿de qué? De discontinuidades, que ese es el objetivo de los ensayos no destructivos, detectar discontinuidades. Entonces, para eso sirve la inspección visual, para detectar directamente por medio de los ojos o indirectamente a través de un instrumento óptico, detectar discontinuidades sobre una superficie. La inspección visual es el primer método, no usualmente, debe de ser el primer método de inspección con ensayos no destructivos. Como les digo, así no nos digan, así nos manden a hacer ultrasonido, así nos manden a hacer radiografía, así nos manden a hacer tintas, nosotros tenemos que hacer inicialmente inspección visual, porque eso nos va a dar una gran idea de cómo proceder, dónde proceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inspección visual es el primer método de ensayo no destructivo utilizado en inspección del ítem. Por eso, como política, muchas empresas tienen que, si no está liberado visual, no se arranca con el resto de métodos. La inspección visual está
dividida en dos técnicas. Entonces, para hablar nuevamente con palabras adecuadas, cuando hablamos de método, estamos hablando del papá de la mamá. ¿Sí? Método. Entonces, ese sería el papá o la mamá. Y los hijos, entonces los hijos se llaman técnicas. Porque a veces también tenemos esa confusión, decimos la técnica de ultrasonido, la técnica, ya. La técnica de ultrasonido, la técnica de radiografía, la técnica, no. Técnicas son los hijos, método es la mamá, o sea, método es UT, es PT, es RT, es todos los métodos, ¿sí? Es MT, todos los métodos, las mamás son métodos, mientras que los hijos son las técnicas. En este caso, el hijo de inspección visual, hay dos técnicas, ¿sí? Dos técnicas que se llama inspección visual directa e inspección visual remota. Así como en partículas. ¿Cuáles son? El método se llama partículas. Los hijos serían las técnicas, que serían húmedas fluorescentes o partículas visibles secas. Entonces esos son los hijos. En radiografía, el método se llama radiografía. Las técnicas, los hijos, deberían ser gammagrafía y rayos X, ¿sí? En ultrasonido, el método es ultrasonido, los hijos son PAUTS, los hijos son, ¿cómo se llama? Medición de espesores, o sea, todos los hijitos se llaman técnicas. Entonces, en inspección visual, los hijos son inspección visual directa, DVT, e inspección visual remota o indirecta, RVT. De acuerdo a ASME 5, recuerden que les dije que ASTM 1316 y ASME 5 en el artículo 1 están definiciones con respecto a palabras utilizadas en ensayos no destructivos. Así, en ASME 5 artículo 1, el examen visual directo está definido como la técnica de examinación visual realizada a simple vista y sin ningún tipo de ayuda visual. Sin ningún tipo de ayuda visual está excluyendo ¿a quién? A la fuente de luz, o sea, la linterna, al sol, a quien sea, espejos y los lentes correctivos. Entonces, cualquiera de estos, así utilicemos los lentes, así utilicemos un espejo, así utilicemos una linterna, a eso llamamos inspección visual directa. Aunque estamos contraponiéndonos con la definición que dice es una técnica de examen visual realizada a simple vista y sin ayuda visual. Los lentes es una gran ayuda visual. Si no tuviéramos lentes, simplemente no podríamos realizar la inspección visual. Entonces es una ayuda visual, pero tanto los lentes, tanto los espejos, tanto las fuentes de luz no son consideradas ayudas visuales. Esto, de acuerdo a la definición de ASME 5, porque si nos vamos a otro documento posiblemente nos diga que el utilizar un espejo ya es inspección visual remota, porque si aquí tengo la luz, aquí tengo el objeto que voy a inspeccionar, aquí tengo mi ojo, y por decirles, aquí yo tengo una pared que me impida que pueda hacer la inspección visual directa. Entonces yo, como tengo que ocupar aquí el espejito, entonces aquí está mi espejito, entonces viene la luz, choca contra el espejito y de aquí ya puedo observar. Entonces, como ya estoy utilizando un objeto de ayuda visual, eso ya sería inspección visual remota, pero por definición ASME dice no, la luz, la fuente de luz, los espejos y los lentes no son considerados ayudas visuales. Mientras que la inspección visual remota es una técnica que usa ayudas visuales para que las condiciones en las áreas a examinar que no sean accesibles por inspección visual directa se puedan ejecutar. Estas ayudas, ¿qué pueden ser? Lupas, boroscopios, sondas, fibroscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tranquilamente podemos hacer con un celular, podemos hacer la inspección visual directa, remota, perdón. Ocupando un poquito también el vocabulario. ¿Qué es ver? ¿Qué es mirar? ¿Qué es observar? ¿Qué es ver?
simplemente es percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz. Percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia, eso es ver. Mientras que, ¿qué es mirar? Es dirigir la vista hacia el objeto. Mientras que observar es examinar atentamente, es mirar con atención, observar los síntomas de un movimiento, de un astro, de una enfermedad, lo que sea, pero examino atentamente, miro con atención. Entonces hay primera pregunta. ¿A quién me tocaba? A ver. Guillermo Luna. En inspección visual, ¿qué tendremos que hacer? Ver, mirar u observar. Observar, correcto. En inspección visual no tengo que ver, bueno, tengo que ver, tengo que mirar, pero la acción que tengo que hacer es observar. ¿Dónde está? Bueno, más adelante creo que está. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo que observar. Entonces, si es que una persona me hace la inspección, por decirles, de 10 metros de soldadura en un minuto, entonces yo sé de ley que el inspector no me realizó una observación de la soldadura. Lo que hizo es solo mirar y salir corriendo, nada más, o solo vio nada más, pero no observó. El rato que hacemos inspección visual tenemos que observar el elemento que estamos inspeccionando. ¿Esto qué quiere decir? Examinar atentamente, mirar con atención el elemento que vamos a inspeccionar. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos realizar para realizar una inspección visual? Primero, eliminar todo obstáculo que impida que la luz que está desde mis ojos hacia la superficie de inspección tenga alguna obstrucción. Entonces, eliminar todo tipo de obstrucción a la superficie que voy a examinar. Ese es el primer paso. Segundo paso, tener una adecuación de una iluminación adecuada. Nuestros ojos solo están diseñados para ver a cierta cantidad de luz. Por eso, si yo me introduzco dentro de un cuarto completamente oscuro, no voy a poder realizar ninguna visualización. Entonces yo necesito una iluminación adecuada para poder realizar la inspección visual. Y por último, me procedo, aquí ha estado el observar. Y por último, paso, dice observar. No dice ver, no dice mirar, no dice correr con la mirada, dice observar, dice mirar atentamente, mirar con cuidado los detalles específicos que yo estoy examinando. Entonces, la velocidad de examinación es un factor importante dentro de la inspección. Porque hay cosas que a simple vista no vamos a ver, pero sí vamos a ver a una segunda observación, a una tercera observación. Y no es que, yo solo observo con la primera vista y de ahí ya me voy y hice mala inspección. Lo que pasa es que en ese punto no supimos saber cómo funciona el cerebro en el sentido cuando quiere observar. Si el cerebro quiere observar algún objeto, entonces tiene que fijar atentamente, ver los detalles y ahí no va a ser a alta velocidad, tiene que realizarlos a una baja velocidad. Adelante. No, ya, yo creí que me iban a decir algo. Perfecto. Entonces, esos son los 3 pasos cuando voy a realizar una inspección visual. Primero, elimino todo obstáculo. Segundo, necesito una adecuada iluminación. Y tercero, procedo a observar. Los prerequisitos para una inspección visual de un objeto son: primero, conocer su proceso de manufactura. Segundo, conocer la configuración del componente con el cual fue construido, la historia de servicio, sus modos potenciales de falla, su experiencia industrial relacionada.
¿Sí? Entonces, como ya vimos discontinuidades, entonces ya sabemos que si viene de fundición, ya sabemos con qué discontinuidades viene. Si ya viene con qué procesos de fabricación, si vino con forjado, si vino con laminado, si vino con soldadura, ya sabemos qué tipo de discontinuidades van a venir. Entonces, tenemos que averiguar si estamos solo en soldadura, con qué proceso de soldadura vino. Vino con SMAO, con TIC, con GMAO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito conocer, indagar, ¿cómo se llama? Tengo que hacerle una investigación al operador, al dueño, al bodeguero, al que esté hecho cargo del elemento que voy a inspeccionar, cómo fue manufacturado, porque eso me va a dar información vital, fundamental para realizar mi inspección. La configuración con el cual fue construido, la historia de servicio, sus modos potenciales de falla, su experiencia industrial relacionada. Esto yo me acuerdo facilito. ¿Cómo se llama? Toda mi familia es taxista, entonces, ¿cómo se llama? Mientras yo estaba estudiando, entonces yo ya me compré el taxi. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras yo, ¿cómo se llama? Ya tuve mi primer trabajo, entonces con mi primer trabajo ya me compré mi taxi. Como nos compramos el taxi al mismo tiempo con mi hermano, eran los Nissan Sentra, los famosos Nissan Sentra taxis. Compramos, con diferencia de una semana, compramos el mismo modelo, el mismo vehículo, el mismo año, de la misma línea de producción, la misma todo. Entonces eran dos carros gemelos. Entonces, ¿qué pasó? Primera cosa, que a él se le rompía el radiador. Yo ya sabía que a mí en una semana, 2 semanas, 3, 4 días ya se me rompía. Y así era de cajón, ¡pac! Se me rompía el radiador. A mí se me dañaba, qué sé yo, ya se dañaba la bomba de agua, por decirles. Ya le decía a mi ñaño, ten cuidado, la bomba de agua ya se me dañó. Paga él y casi inmediatamente se dañaba. No es que era porque eran, ¿cómo se llama? Carros gemelos que se sentían mutuamente. No. Lo que pasa es que los modos potenciales de falla, la historia de servicio son los mismos porque eran vehículos de la misma línea, de la misma producción. Entonces, si el uno ya falló, el otro de ley va a fallar. Y eso justamente por eso en las plantas hacen sus historias de servicio. Ya saben un eje, ¿cuántas horas de servicio funciona normalmente? Entonces, si yo ya sé que un eje me va a durar, por decirles, 500 horas de servicio, entonces yo ya me preparo para que a las 480 horas de servicio, yo preparar mi parada de máquina para hacer el desmontaje, la revisión, la inspección, el montaje, etcétera, etcétera. Entonces, debo yo de construir, debo de solicitar, oye, ¿cuál es el historial de servicio de este elemento? Eso es sumamente importante. Nosotros, de rato que estábamos en inspección de los pozos de petroleros, nosotros le preguntábamos al cliente de qué pozo venía, porque si ya sabíamos que venía, por decirles, del pozo 33, ese pozo tenía agua de formación súper corrosiva, entonces nos daba miedo cuando venía la tubería de ese pozo, porque ya sabíamos que era súper corrosiva, entonces venía esa tubería destrozada, entonces era un terror que venga la tubería. Historia de servicio. Entonces, las historias de servicio, los potenciales de falla y la experiencia industrial relacionada es un factor importante que nosotros debemos de conocer previo a la inspección. La inspección visual es ampliamente usada en la detección de discontinuidades superficiales asociadas a los mecanismos de falla. Incluso cuando se estén usando otros métodos de ensayos no destructivos, la examinación visual nos ayuda y nos provee mucha información suplementaria. Como ya les dije algún rato, yo llego, voy a inspeccionar el tanque y visualmente ya le veo que está con techito, ya le veo que la pintura está intacta, que está limpiecita, que está sobre una base, que no está en contacto con el agua, qué sé yo, le está bien mantenida. Yo sé que ese tanque va a estar flaman. Le voy y le veo la plaquita, le veo la identificación, el año de construcción, el producto. Mucha cosa que me río en esa inspección. Llego. No hay techo, está contra el suelo, está oxidada, no está pintada, pucha, y me pongo a llorar, digo, Dios mío, que le encuentre las discontinuidades para rechazar este tanque, porque si no le encuentro, casi seguro que va a pasar la ley de Murphy, que no le encuentro, y de ley que va a tener algo, entonces tengo que buscarle la quinta pata del gato de ese tanque. Entonces me provee mucha información que yo necesito. Con inspección visual
Puedo determinar cantidad, tamaño, forma, acabado, reflectividad, color, ajuste, características funcionales, presencia de discontinuidades superficiales, entonces fisuras, desalineamientos, pandeos, corrosión, desgaste, daños físicos, distorsiones, deformaciones, degradaciones, pérdidas de partes. Con inspección visual es un método maravilloso que me da tantas formas justamente de detección del rato que estoy haciendo una inspección. Como ejemplo tomado del API 8B, entonces los códigos, según el código con el que trabaja, me saben dar clasificaciones de inspección visual y algunos códigos me dicen hazme categoría 1, hazme categoría 2, hazme categoría 3, hazme categoría 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo como ejemplo, vemos qué es lo que nos pide como categoría 1 API 8B. Dice, observar el equipo durante la operación. Busque indicaciones de inadecuado funcionamiento. Es igual cuando yo llego donde el mecánico del carro y le digo, maestrito, ve algo le pasa, no sé, él se sube, coge, nos vamos a dar una vuelta. Entonces se va a ver el equipo durante su operación para justamente buscar indicaciones de un funcionamiento inadecuado. Entonces yo le digo, sí le siente, maestrito, vea cómo vibra ¿cómo se llama? La llanta, sí le oye ese ruidito, ¿de qué cree que sea? Vea, si le siente cómo está desbalanceado, sí ve cómo ese ruidito, vea. Entonces, eso es lo primero que toca observar el equipo durante la operación buscando indicaciones de inadecuado funcionamiento. Cuando está en uso, el equipo debe ser diariamente inspeccionado buscando fisuras, pérdidas de componentes, estiramientos de las partes, signos de desgaste, corrosión, sobreesfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, eso es lo que me dice, oye, si el cliente me dice, por favor, deme haciendo categoría 1 a este elemento, entonces yo ya sé que categoría 1 ha sido que durante el funcionamiento yo le busco si es que hay fisuras, si es que hay pérdidas de componentes, si es que le veo alguna parte estirada, si es que le veo algún signo de desgaste, si le veo una parte corroída, si es que alguna parte le veo con alguna deformación debido a algún sobreesfuerzo. Entonces, a eso se refiere la categoría 1 de inspección de lo que me está solicitando API 8B. Cuando se presenten problemas anteriores, el equipo debe ser retirado inmediatamente de servicio para realizar una inspección más detallada. Entonces, si yo encuentro este tipo de novedades, entonces yo ya me paso a la categoría 2. Entonces ya le separaron al equipo porque yo ya vi algo y entonces el rato que voy a inspeccionar categoría 2 me dice, categoría 2, adicional de todo lo que hiciste en categoría 1, por favor revísame bien lo que es la corrosión, deformación, pérdida de partes, componentes, deterioro, falta de lubricación, fisuras externas, visibles, ajuste y ajustame las partes. Entonces eso ya es ya la categoría 2, ya está la máquina parada, fuera de funcionamiento, justamente para visualizar acotaciones adicionales. Esto, como les digo, simplemente es un ejemplo de cómo me solicita que haga inspección visual esta norma. 1.3. Selección de la inspección visual. La práctica de inspección visual directa es colocar los ojos dentro de 24 pulgadas, o sea 61 centímetros, y no menos de 30 grados desde la superficie de prueba. Entonces esto es lo primerito que tenemos que grabarnos en la mente, de que cuando estamos realizando una inspección visual, la distancia a la cual nosotros tenemos que inspeccionar no tiene que ser mayor a 60 centímetros, a 24 pulgadas, y tenemos que dar un ángulo de ataque hacia la superficie de inspección mayor a 30 grados. Si es que por haber razones no puedo tener esta disponibilidad, espejos, lentes de magnificación me van a ayudar a mejorar el ángulo de visión, así como tener una mejor perspectiva. Entonces, inspector que se respeta tiene que andar cargando su espejo de inspección. Cuando yo veo a un inspector y yo le veo sin espejito, digo, este inspector, ¿qué clase de inspector será? Pero eso digo entre mí nomás, ¿no? Entonces, inspector que se respeta tiene que estar con su espejito, tiene que estar con su linternita, tiene que estar con algún instrumento de medición. Y ahí viene la situación, le den o no le den la empresa contratante. Es igualito como ustedes les contraten o no les contraten, el empleador les dé o no les dé, ustedes van a ponerse medias, por decirlo, van a ponerse calzoncillo, van a ponerse interior, y les dé o no les dé el empleador. ¿Por qué? Porque es algo útil para mi comodidad. La misma situación, me dé o no me dé el
empleador una linterna me dé o no me dé un espejito, yo tengo que conseguirme de todo lado porque eso es lo básico, lo fundamental, lo esencial para realizar una inspección. Entonces, inspector, tienen que tener espejitos. Si no son caros, váyanse al Kiwi. Ahí venden los espejitos, $5, $10 saben vender. No es tampoco que sea algo costoso y extremadamente inalcanzable. La linternita, ahora como ya aparece en los celulares, todos tienen linterna, es una buena opción, pero no es la recomendable porque la cantidad de iluminación que me da la luz de los foquitos de los celulares es muy baja. Entonces siempre va a ser mejor con una linternita. Ya para una emergencia, ya perfecto el celular, pero tenemos que tener la linterna. Entonces espejo, linterna, un lentecito de magnificación, o sea, una lupita, nos van a ayudar justamente a mejorar el ángulo de visión y así realizar una mejor inspección. Entonces, primera regla es posicionarnos a una distancia de 61 centímetros, no más allá. Los gringos, los americanos siempre tienen los rule of thumbs, o sea, las reglas del pulgar, o sea, reglas rápidas, fáciles para actuar, no estar ahí. ¿Cuál es esta regla del rule of thumb en inspección visual? Solo extender el brazo. La distancia a la cual yo puedo realizar una inspección visual es la distancia que me dé el brazo. Entonces yo puedo inspeccionar cualquier cosa a una distancia que me dé la distancia de extender el brazo. Si es que lo que estoy inspeccionando está mayor a una distancia de lo que está en mi brazo, eso significa que estoy mayor a 61 centímetros, mayor a 24 pulgadas, y eso quiere decir que ya me pasé esa distancia recomendada, aunque no es, ya aquí no es recomendada, es obligatoria, justamente cuando estoy realizando inspección visual directa. Entonces la primera regla, distancia no mayor a la distancia de un brazo, o 24 pulgadas o 61 centímetros. Un ángulo no menor a 30 grados. Esa ya es la segunda disposición que necesitamos tener para la inspección, mayor a 30 grados. Tenemos el espejito, tenemos nuestra lupita. Y aquí vamos con lo que estábamos diciendo. Entonces yo tengo que posicionar mis ojos, a una distancia no mayor, ¿sí? No mayor a 61 centímetros, a 24 pulgadas. No tengo que hacer la inspección a una mayor distancia que estas. Y un ángulo de ataque mayor a 30 grados o no menor a 30 grados. Entonces la zona que estoy pintando de rojo no podemos inspeccionar en estas zonas, ¿sí? No podemos inspeccionar en estas zonas. Y es lógico, ustedes se posicionan el ojo aquí y yo no voy a ver, en esta superficie no voy a poder observar, no tengo un ángulo de ataque adecuado que yo pueda observar las discontinuidades. Entonces lo recomendable, la segunda regla para la inspección visual es tener un ángulo de ataque mayor a 30 grados. Entonces ya tenemos las dos reglas. La primera, distancia no mayor, o sea, pasándome acá de los 61 centímetros no puedo hacer la inspección por distancia, y mientras que con un ángulo de ataque menor a 30 grados estas zonas no puedo hacer porque simplemente no voy a encontrar discontinuidades. ¿Qué puedo hacerlo? La situación es que no voy a encontrar nada, todo va a salir ok, aprobado. ¿Por qué? Porque no veo. No voy a ver las discontinuidades que están presentes sobre la superficie, ya que estoy o a una distancia exagerada o a un ángulo de ataque demasiado pequeño. Y lo que acabamos de ver nos ratifica, nos confirma ASME en el artículo 9. Como les dije, si ustedes necesitan leer o algo que no sepan de ensayos no destructivos, una de las fuentes es acudir a ASME 5. ASME 5 tiene la mayoría de ensayos no destructivos para enseñarles cualquier situación. Ahí puede ser. La otra que también pueden hacer es conseguirse el handbook de ensayos no destructivos. Entonces ahí va a estar la información pertinente
¿cómo se llama? A los distintos ensayos no destructivos. Pero hazme 9 aquí, hazme 5 en el artículo 9, que es inspección visual, va a tener todo lo referente a inspección visual. Entonces, ¿qué nos dice hazme 9 en el artículo 9? Déjeme ver si hay traducción. Sí, sí hay. No, no hay traducción. ¿Qué nos dice? La inspección visual directa debe realizarse colocando los ojos dentro de 24 pulgadas, o sea, 600 milímetros, o sea, 60 centímetros de la superficie a ser examinadas y con un ángulo de ataque no menor a 30 grados a la superficie a ser examinada. Entonces, miren, de cajón ya ASME nos dice, oye, si quieres hacer inspección visual, tienes que cumplirme estos dos requisitos. Distancia no mayor a 60 centímetros y ángulo mayor a 30 grados. El MEIS puede ir, o sea, lo deja a criterio. Usted puede o no hacer eso. ¿Qué cosa? ¿Qué punto? Disculpa. El MEI no Ah, es ya, el MEI. Ya, no te entendía que es el MEI. Así es. Sí, es un puede. Podría usualmente, sí, o sea, te deja abierto. Te deja abierto, pero el rato que tú haces tu procedimiento, entonces tú o le dejas el MEI o ya tú cambias ya. Le cambias, entonces va a depender qué palabra pusiste tú en tu procedimiento, porque aquí ASME dice, puede usualmente ser, colocarse dentro de 24 centímetros. Es que lo que pasa es que el punto es que nadie te va a estar midiendo. A ver, ahí le estoy viendo al inspector. Cojo un metro y le voy a ver, estás a 60 centímetros, estás con ataque de 30 grados, te está viendo. Entonces, por eso lo que dice, usualmente esa es la recomendación. Y como yo les dije, las reglas de Rule of Thumb dice, a ver, ponte a una distancia de un brazo y a esa distancia tienes que inspeccionar, no más de eso. Entonces, son medidas recomendables para hacer una inspección adecuada. Pero si ya en tu procedimiento ya pones, quitas de esa palabra el MEI, entonces puede cambiar a mandatorio. Ya va a depender de lo que hayan puesto o lo que hayamos puesto en cada uno de nuestros procedimientos. Aunque más adelante lo vamos a ver, pero leyendo esta misma parte nos dice que podemos examinar con luz natural o luz suplementaria la superficie, que la luz, la mínima intensidad de luz debe ser 100 pies candelas, o sea, 1076 luxes. Eso sí es, sí o sí. Ahí le dice, shall be, debe ser. Ajá, Ajá. correcto, aquí dice shall, es mandatorio, ajá. Debe ser mayor a 100 pies candelas. La intensidad de luz tiene que ser natural o ocupando una fuente suplementaria. Y shall, nuevamente aquí miren, shall, debes medir ¿cómo se llama? Con el previo a la examinación, tienes que medir la intensidad de la luz sobre la superficie que cumpla esta característica, que esté mayor a 1000 luxes o mayor a 100 pies candela. Ya, listo. Sí, eso adelantándonos un poquito. ¿Qué es la inspección visual remota? La inspección visual remota es donde hay una interrupción entre el camino óptico desde el ojo del observador a la superficie de inspección. La inspección visual remota incluye uso de espejos, boroscopios, videos boroscopios en vehículos, robots. Miren, entonces ahí van a decir, oye, pero si de antes me dijiste que los espejos eran parte de... Sí, lo que pasa es que esta información que yo le saqué ahorita, esto es sacado de la SNT, mientras que la información que leímos anteriormente está sacado del ASME. Entonces va a depender la información, como yo les dije, dependiendo de qué grupo técnico de trabajo estamos trayendo la información, con qué grupo técnico de trabajo, de pronto los códigos con los cuales ustedes están trabajando, el uso de espejos también les diga que es una inspección visual remota o puede ser inspección visual directa. Va a depender con qué código trabajemos. Por lo pronto, ASNT nos dice que espejo es remota, mientras que ASME nos dice no, el espejo es parte de la directa, es directa. Entonces va a depender con qué código trabajemos. La resolución debe ser equivalente a la técnica de inspección visual directa. A ver, déjenme ver si aquí tengo qué es la definición de... ya, perfecto, resolución. Entonces,
Siempre que leamos un código, un estándar, y algo no entendamos, acudan a su definición, porque eso les va a sacar de dudas. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, la resolución debe ser equivalente a la técnica de inspección visual directa. ¿Qué será resolución? Veamos, pues, ¿qué es resolución? Entonces me voy a la 1316 y busco, ¿qué es resolución? Entonces ahí me dice, resolución de un defecto es la propiedad de un sistema de examinación que es capaz de separar dos indicaciones localizadas en una proximidad de uno al otro. Los que ya han cogido ultrasonido, entonces van a ver que este bloque es el bloque, este se llama el bloque IW. Entonces en este bloque IW, ¿cómo se llama? Aquí yo en esta zona yo puedo determinar la resolución. ¿Por qué puedo determinar aquí la resolución? Porque si yo le ataco con haz recto aquí en esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? Se me van a generar tres superficies de rebote. A ver, ¿está aquí? No, no me dio. A ver, ya. Entonces, me va a generar tres superficies de rebote. La primera superficie de rebote va a ser el sonido que viene aquí. Déjenme hacerle más chiquito. Ya, aquí. Listo, ahora sí. Entonces, el primer rebote me va a venir aquí. ¿Sí? Choca y de ahí regresa. El segundo rebote de inspección me va a dar aquí choca y aquí rebota. Y la tercera superficie me va a tocar aquí chuic y rebota. Entonces yo voy a obtener tres señales. ¿Por qué? Por lógica, porque aquí tengo yo tres distintas dimensiones. Por decirles, si esto digamos que mida 4 pulgadas, que mide 4 pulgadas, o sea sería 100 milímetros aproximadamente. Si esto mide 100, digamos que esto mida, por decirle de esta medida, si yo no sé, será 90, y la medida de acá, digamos que sea 95. Entonces yo voy a tener tres distancias de recorrido del sonido. Como tengo tres distancias y tres superficies de rebote, entonces yo voy a obtener tres en la pantalla, yo voy a tener tres indicaciones. Una indicación producto de una pared, entonces esto sería de la pared 1, aquí tendría el rebote de la pared 1, aquí tendría el rebote de la pared 2, que este sería el rebote de la pared 2, y esta sería el rebote de mi pared 3, perfectamente. Entonces miren, ¿qué ha sido resolución? Es la capacidad que tiene un sistema en indicarme una indicación que esté próxima a la otra. Entonces, miren, yo aquí tengo tres paredes y tengo que tener tres señales. Entonces, ¿yo qué digo? Tiene muy buena resolución este equipo de ultrasonido. Pero ¿qué pasa? Si en vez de ver las tres ecos, me diera así los tres ecos apegados uno encima de otro, entonces yo digo, uy, este equipo de ultrasonido tiene muy mala resolución. Esto podemos verlo también ahora en nuestras televisiones. Entonces, cuando tenemos una televisión de alta resolución, yo le veo en las noticias tranquilamente al periodista y le veo el lunar, entonces yo veo la televisión. Yo se está ahí en la crítica se está ahí con mi esposa, le digo, ve, si le ves ese lunar que ha tenido al lado de la nariz. Si le ves, ve el lunar que ha tenido acá. Si le ves como ya tiene arrugas, si le ves como ya se le ve arrugas en los ojos. Así se está en la crítica. ¿Por qué estamos en la crítica? Porque la televisión tiene una muy buena resolución. Yo puedo ver una discontinuidad próxima a otra. Si yo tuviera una televisión de mala o de baja resolución, yo no podría ver que aquí tiene las dos arrugas, sino ya no podría ver de pronto absolutamente nada, o el lunarcito que estaba aquí ya no le veía, o la peca que está por aquí ya no le veo. Entonces, cuando yo puedo detectar dos discontinuidades que estén próximas, pero yo veo que hay dos y están separadas y el equipo, la imagen me permite ver, yo digo que tiene una buena resolución. Si estuviera haciendo tintas penetrantes y yo tengo tres poros juntitos y yo veo los tres poros, los tres sangrados, las tres bolitas, entonces yo digo, ve, este equipo de esta marca de tintas penetrantes ha tenido una buena resolución. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo tres discontinuidades que están juntas, pero les veo que están separados. Pero si yo le viera así, o sea, las tres juntas, entonces chuta.
Yo sé que hay 3 discontinuidades y digo, pero esta marca de tintas penetrantes ha tenido mala resolución porque no puedo apreciar las 3 discontinuidades que están juntitas, no las puedo ver por separado. Entonces, regresando a esto y para terminar, cuando yo digo que una inspección visual remota, la resolución de una inspección visual remota debe ser equivalente a la de inspección visual directa. Entonces, si yo en inspección visual directa, yo puedo observar estos 2 puntos separados, yo les veo así. Y si es que hago la inspección visual remota, yo ahorita prendo mi celular, les hago teleconferencia con mi celular por vía WhatsApp y ustedes ven esos 2 poros, aprobado. La resolución es la misma que cuando estoy haciendo inspección visual directa. Entonces, si yo directamente veo los 2 poros y si ustedes remotamente ven los 2 poros, esto quiere decir que estamos trabajando adecuadamente con la resolución adecuada en inspección visual remota.